vida entera, porque Jesús pagó toda tu condena. Ahora tienes que poner la vista al frente en lo que Dios hará y que estarás presente. Tú eres parte de lo que hay en su mente. No te detengas más, corre, corre al frente y vuela como el águila por encima de tu tormenta. Verás que hay más que oscuridad. Bendiciones y una... Dios los bendiga rica y abundantemente. Un miércoles más a las 11 de la mañana estamos en su programa Restauración y Victoria, y como cada mes traemos de parte del Señor un testimonio que nos hablará una hermana hoy y que seguramente será de edificación, que te impartirá fe, que te impartirá esa palabra que necesitas el día de hoy, sabiendo que el Señor tiene el control de tu vida. Yo no sé qué estés pasando estas semanas, estos meses, pero déjame decirte que el Señor tiene el control de tu vida y todo está obrando para bien. Los bendecimos en donde quiera que nos escuchen, aquí en la ciudad de Cancún, que bueno, la semana pasada nos tocó un día lluvioso, el miércoles, por eso lo pospusimos para este miércoles, este testimonio. Y como saben, una vez al mes estamos trayendo estos testimonios de diferentes mujeres guerreras de Dios que las está levantando, que las sigue levantando. Y bueno, le recordamos que donde quiera que te encuentres, ahí en el autobús, en la combi, en los taxis, los saludamos, los bendecimos en la casa, en las redes sociales. Si te estás conectando, Dios te bendiga, ya sea que nos estés viendo en vivo o posteriormente en las transmisiones, las retransmisiones. Pues bueno, te bendecimos, que sea Dios hablándote. Le recordamos aquí en Radio Fuente de Vida nos puedes escuchar a través de la app, pero también en las diferentes plataformas www.radiofuentedevida.com. Ahí te puedes conectar y escucharnos. En Facebook, Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 oficial. Ahí dale me gusta y empieza a seguir no solo esta transmisión, sino todas las transmisiones que se están haciendo para edificar al pueblo, para seguir aprendiendo acerca de la palabra, de lo que Dios tiene preparado cada día para nosotros, y también a través de las alabanzas, los tiempos de oración. Todo lo que se hace es para edificación, para que el Señor nos siga preparando, nos siga ayudando a través de todas las campañas. Todo lo que se haga, ahí síguenos en Facebook, Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 oficial. También en YouTube, Radio Fuente de Vida 100.1 FM P21 oficial. Y si tienes alguna petición en el transcurso de esta hora que nos vas a estar escuchando, algún comentario también aquí en cabina o en el transcurso de la semana, en los diferentes programas, agrega a tu teléfono, al WhatsApp, el teléfono de aquí de la cabina 9987 42 88 39. Te lo repito, agrégalo para que en el transcurso de los días de hoy puedas estar escribiendo el comentario de lo que Dios te habló, de alguna petición, si estás pasando alguna prueba, alguna enfermedad y quieres que oremos por ti. También escríbenos ahí, somos el cuerpo de Cristo y aquí estamos también para ayudarte, para servirte, porque el cuerpo debe de trabajar unido, en unidad, unos por otros, orando en todo tiempo, porque son tiempos difíciles, ¿verdad? Y nos necesitamos como hermanos. Y quizá tú no has recibido a Cristo, pero hoy toca a Dios tu corazón. Ahí también escríbenos en el WhatsApp, en el Facebook, y podamos contactarte posteriormente para poder tener un contacto y un seguimiento de hablarte más del evangelio de la palabra. Entonces les recordamos 9987 42 88 39. Bendecimos sus vidas. Sabemos que es un miércoles que Dios nos estará hablando, y como cada miércoles Dios nos está hablando, aunque no lo entienda, sigo obedeciendo al Señor. Y bueno, vamos a poner este tiempo primeramente en las manos del Señor. Vamos a orar para poder iniciar con esto que Dios tiene preparado.
Señor, te damos gracias por esta mañana, Padre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, reconocemos que tú eres el único camino y la única verdad. Fuera de ti no hay otro Dios más poderoso, un Dios que levante, un Dios que restaure, un Dios que sane, un Dios que haga milagros, Padre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Hoy pedimos que a través de estas palabras que saldrán de este testimonio que tienes a través de nuestra hermana Citlali, Padre, más gente pueda conocer de tus grandezas, que eres tú el que hace milagros, Padre, que en medio de la tempestad, en medio del dolor, en medio del caos de nuestras vidas, Padre, tú nos das ánimos, tú nos das fuerzas para proseguir, nos restauras, nos levantas, nos das extiendes nuestras alas como las águilas para poder sobrellevar cada situación, Padre. Hoy pedimos que seas tú hablando y glorificando tu nombre, Señor, en esta mañana a través de su vida, Padre, y que sea tu nombre exaltado y reconocido en todo lugar, Padre, no solo aquí en Cancún, sino en donde nos escuchen, Padre, que sepan que tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Glorificamos tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias a Dios. Tenemos este testimonio con poder que aunque nada, a veces nosotros no entendemos lo que nos pasa en muchas ocasiones, como ha estado compartiendo mi esposo, aunque no le entienda, sigo obedeciendo, obedezco, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pide el Señor. A veces el Señor no nos sumerge en la prueba, pero no nos da todo el panorama de la prueba y nosotros tenemos que ser obedientes, porque en medio de la obediencia ahí vamos a encontrar la victoria y vamos a encontrar la restauración, la libertad, vamos a encontrar todo lo que necesitamos, porque el Señor nunca nos da más de lo que no podamos sobrellevar, ¿verdad? Citlali, bueno, les presento a Citlali Camarillo Ferrer. Ella se congrega actualmente en la iglesia Rey de Reyes Corales y bueno, ella es líder del ministerio de niños en esta iglesia. Y sin más preámbulos, le damos la gloria a Dios por su vida. Sabemos que muchas veces pasamos situaciones realmente difíciles que no entendemos hacia dónde nos quiere llevar Dios, pero sabemos que lo que pasamos no vamos a estar solos. Y yo creo que tú eres un testimonio fiel que Dios ha cubierto todo lo que tú quizá como ser humano, como mujer, puede necesitar. Y yo conozco una parte de este testimonio, pero yo sé que Dios nos va a llevar a más a través de ese testimonio. Así que abre tus oídos a los que nos están escuchando, abre tu corazón, mujer que nos escuchas. Quizá tú estás buscando en otras cosas, amor, la ausencia de Dios a veces nos hace buscar dinero, amor a través de otras personas o a través de los hijos, muchas situaciones. Sin embargo, Dios es un Dios que sana y cubre toda necesidad. Dios es el que es autosuficiente y cualquier cosa que nosotros pongamos delante de Él lo va a suplir. Citlali, Dios te bendiga. Gracias. ¿Quién es Citlali? Platícanos, Citlali. Hola, buenos días. Mi nombre es Citlali Camarillo Ferrer, como lo dijo Mariana. Me estoy congregando en Corales y pues soy una mamá. Tengo una niña de 8 años. También soy viuda. Hace aproximadamente 3 años ya que soy viuda. Y pues soy una hija de Dios. Esa es mi identidad, que me llevó mucho tiempo darme cuenta quién era yo en Jesús. Y pues todo lo que me ha pasado me ha llevado a ese punto, en darme cuenta que soy una hija de Dios. Gloria a Dios. Sabemos que, bueno, a grandes rasgos, platícanos un poquito, vamos a entrar un poquito más en profundidad, Citlali. ¿Tú conoces a Dios desde niña, en la adolescencia o ya en la adultez? Bueno, conozco a Dios desde niña. Yo con mi papá, como cualquier papá, creo que conociendo de Dios, quieres que tus hijos también conozcan de Dios. Tal vez mi papá no lo hizo de la manera más adecuada, lo hizo como pudo. Nos llevaba y él cumplía con que nos congregáramos. Él que de noche me acuerdo que orábamos,
nos hacía que nos aprendiéramos el Salmo 23, el Salmo 4:8, el Salmo 91. Entonces siempre hubo como, Dios existe, hay un ser que te ama y tienes que obedecer. Hasta ahí, ¿no? Entonces, hasta ahí le conocía. Conocía a Dios nomás como ese ser supremo que está en el cielo y que tal vez está distanciado de mí. No lo conocía como ahora lo conozco. En algún momento, después, ya que había nacido de nuevo, yo decía como Job, que hay una parte en que dice Job, yo de oídas te conocía, pero ahora te conozco. Pero después de un tiempo me di cuenta que no, porque Job dice la palabra que él era un hombre justo, y yo definitivamente no lo era. Y luego dije, no, tú eres Rahab, porque tú eras esa pecadora que había oído de ese Dios que hacía maravillas. Tal vez habías visto las maravillas que ese Dios hacía, pero no lo conocías, no tenías ese encuentro real con él, hasta que pasan ciertas situaciones que me hacen llegar al punto de, soy una pecadora, necesito un Dios, necesito arrepentirme, porque la vida que estoy llevando espiritualmente no es la que el Señor quiere. Ok, gloria a Dios. Entonces, ¿crees que dentro de tu niñez, lo que tú comentas de tu papá te empezó a llevar a la iglesia, a conocer, sí pudo haberte marcado de cierta forma a conocer el evangelio como tal, ¿no? Sí y no, porque en algunas cosas sí era temerosa, ¿no? Sobre, por ejemplo, guardarme para el matrimonio, pero otras cosas tal vez el orgullo, la envidia, la vanidad, todas esas cosas que parecen que no afectan o que no son pecado como tal, pero estaban en mí. Eran como los pecados ocultos, ¿no? Los que nadie dice, los que todos normalizan. Entonces, de alguna forma, llega un punto en mi adolescencia donde definitivamente me aparto. O sea, dejo de ir, dejo de congregarme. Mi papá y mi hermana iban mis hermanos pequeños, y de ahí fueron como muchos años. Yo recuerdo que en la secundaria hasta fui a un campamento de jóvenes. ¿Sí? O sea, sí me llegué a congregar y fui a eventos de jóvenes y cosas así, pero no había un encuentro real en mi vida con el Señor. No le conocía realmente. Y cuando entré en la preparatoria me aparto definitivamente. Un día dejé de ir a la iglesia un domingo, y después fueron 2, 3, y hasta que dejé de ir. Entonces, ¿crees que era como más rutinario, algo que te enseñaron, que pues lo veías bien, sin embargo no habías tenido un encuentro real con Dios, de entender la palabra y de hacer la palabra, de que la palabra haga rema en ti? Exactamente, no me acuerdo que hasta me compré mi Biblia, porque yo quería cumplir, o sea, en tus ordenanzas quería con el, bueno, hay que leer la Biblia, hay que bautizarte, hay que orar, pero no lo hacía por el hecho de agradar a Dios, sino por cumplir ciertos requisitos, y eso, o sea, quería leerla y la leía, y me acuerdo que yo me esforzaba en leerla, pero no entendía nada, y decía, bueno, lo tomaba como una historia, como lees cualquier libro, y no había, pues como dices, no había rema en mí, no había una enseñanza, y pues definitivamente sí hubo el conocimiento. Y me acuerdo que ahí decía, Señor, creo que es en Santiago donde dice que pida sabiduría. Entonces yo me acuerdo que yo pedía sabiduría, pero no diferenciaba en la sabiduría de este mundo y la sabiduría. Yo quería ser sabia en todos los temas, no era la sabiduría que el Señor quiere que tú pidas, la sabiduría espiritual. Entonces me acuerdo que yo pedía sabiduría en mi corto entendimiento, sí, y en el entendimiento que tenía, pero hasta ahí llegaba, leía, pero no entendía, no quedaba nada. ¿Y en qué momento Dios viene ese encuentro y toca la puerta de Citlali, y Citlali abre los ojos? Creo que hay dos grandes momentos. Cuando regreso a congregarme, tuve novio y me embarazo, me tengo que casar. Entonces, como pues me caso, ya tenía que 4 meses, 5 meses de embarazo. Obviamente en pecado, porque te apartas, ¿no? Estaba apartada, o sea, estaba apartada. Te apartaste del y pues del Señor. quedé embarazada antes de casarme, me tuve que casar porque me embarazo. Y pierdo al bebé.
El bebé tenía 6 meses. Me acuerdo que en el hospital yo todavía decía, es que mi bebé está vivo, y en los doctores me decían, es que no sabes, es un aborto. Entonces digo, no, mi bebé está vivo. Hacen un procedimiento ahí conmigo, me duermen. Cuando yo despierto, me dicen, tenía razón, tu bebé está vivo. Y yo así, pues ustedes son los doctores. Entonces, como que ahí dije, tengo que clamar, o sea, mi bebé, quiero que mi bebé viva. Entonces lo llevan al hospital, está en incubadora. Él nace un 11 de abril y a las 7 de la mañana, 10 de la mañana, y fallece al día siguiente, el 12 de abril a la 1 de la tarde, obviamente por complicaciones. Me dañó demasiado, o sea, me dolía, yo lloraba todo el tiempo, yo sufría, y fue cuando empecé a ir a la iglesia otra vez. ¿Caíste como en una depresión por esta situación? Sí, porque yo estaba triste, yo decía, yo no puedo ser mamá, ya no quiero ser mamá, no quiero nada. Y pues como no, o sea, no conocía al Señor realmente, solo era como que, bueno, Señor, en algún momento sí, cuando el bebé estaba en la incubadora, oré, Señor, si tú te lo quieres llevar, llévatelo, porque yo no quiero que esté un bebé sufriendo. Y se lo llevo. Y se lo llevo. Y ahorita de verdad lo contaba y era que yo lloraba y lloraba y sufría y dolía, y digo, pero ahora como lo dices, ¿no? No sabía por qué tenía que pasar esa situación en mi vida para que yo entendiera. Entonces vuelvo a congregarme, y con mi esposo él era católico, pero aún así él iba arrastrado conmigo, pero iba. Empezaron a ir a una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana, sí, okay, donde se congregaba mi papá. De ahí como empecé a trabajar, o sea, sí iba, pero yo no sabía que, por ejemplo, tenías que ser un miembro de la iglesia. O sea, yo pensé que ya con ir y ya contaba. Ya eras un miembro de la iglesia, ya te tenían que tomar en cuenta, ¿no? Y no, entonces como que ahí fui lastimada tal vez, pero por lo mismo de mi desconocimiento, de que es que tú no formas parte de... No me lo dijeron tal cual, ¿no? Sino que dijeron algo, creo que me dieron la bienvenida. Ay, gracias por visitarnos. Entonces dije, entonces no pertenezco. Y fue como que, ¿por qué? Te predisponías, ¿no? Porque no tenías como el conocimiento de una enseñanza o de la palabra todavía. Exactamente, me faltaba mucha enseñanza, o sea, no había el conocimiento básico. O sea, ni siquiera tienes que arrepentirte para... ¿Qué se necesita para ser salvo, no? Arrepentimiento y fe. O sea, ni siquiera eso. ¿Te apartas de esta iglesia? Sí, porque me voy a vivir, porque no vivía con mi esposo. O sea, en el tiempo que nos casamos no vivía con él, vivía en casa de mis papás. Okay. Entonces, porque se suponía que yo me iba a quedar, como él estaba trabajando, él me iba a quedar con mis papás hasta que juntara dinero para poder tener una casa, ¿no? Y para rentar, y que tuviéramos como un colchoncito, decirlo así. Entonces, ya cuando me voy a vivir allá con él, me queda lejos de la iglesia. Entonces, me acuerdo que ya había pasado un año más o menos un año. Y recuerdo que en una de esas, hubo una campaña en la iglesia donde se congregaba mi papá, y me invitan. Entonces ya había pasado un año y todavía tenía el anhelo de un bebé. De Señor, quiero mi bebé. Médicamente me decían, no se puede, te tienes que esperar mucho tiempo, tenemos que investigar por qué pasó el nacimiento del prematuro, tenemos que hacer muchas investigaciones. Y decía, Señor, yo quiero mi bebé. Entonces ir leyendo, ¿no? Porque también había leído a Samuel. O sea, la palabra estaba haciendo ahí su obra, porque yo decía, bueno... ¿Y te empezaste a congregar en esta iglesia? Ajá, en esa, pero me cambié y me fui a otra, de la misma línea. Entonces, ¿y empezaste a recibir enseñanza en esta...? No como tal, pero sí iba, y como que ahí estaba yo haciendo, pues por mi cuenta, pero yo sé que era el Señor, leer, ¿no? Y meditar, tal vez un poquito más, no tan poco como antes, pero sí, la palabra estaba haciendo algo, había fe. ¿Y qué fue o en dónde fue que marcó ya para empezar a tener un encuentro real con Dios y empezar a tal vez congregarte, a que la palabra realmente haga rema en ti? Bueno, después quedé embarazada. Médicamente me regañaban todos de que ¿por qué te embarazas? Tengo a mi hija, Dasha,
y tenemos una situación en casa, como matrimonio, y yo me regreso a Corales. Y él también se regresa, regresamos y estamos en Corales, y que nos invitan a la iglesia de Corales. De ahí nos vamos, nos cambiamos de casa y ahora nos queda más cerca la de centro, íbamos a centro, ¿no? Allí, ya después de que llevaba como, ¿qué será? Un año en centro, también era, de mi parte, no había esfuerzo. O sea, yo no me congregaba todos los domingos, no iba a los estudios, pero yo quería formar parte, allí yo. Pero iba como que cada una vez al mes, una vez cada 2 meses, porque también no, mi esposo no quiere ir, bueno, no voy. O ya es tarde. Entonces había pretextos, todo era pretexto. La niña está durmiendo, pues no vamos. Entonces regreso a Corales. Eso fue antes de pandemia, porque ocurre una situación nuevamente en mi matrimonio. Y ahí es donde me dicen, es que las iglesias ya están cerradas. Entonces, ¿yo qué hago, no? Porque yo realmente creía que necesitabas ir a un lugar en específico para que hubiera ese encuentro con Dios. Ah, ok. O sea, en tus pensamientos, tú pensabas que no ibas a poder tener un encuentro real, o Dios no te iba a poder hablar o ministrar, o no ibas a poder aprender tanto de la palabra si no era por medio de ir a una iglesia, a un lugar físico. Uh-huh. Exactamente. Entonces, recuerdo que Pastor Ivonne, todavía no la consideraba mi pastora, uh-huh, porque yo estaba congregándome en centro. Entonces, como que todavía en mi mente, como que bueno, todavía no me congrego aquí, entonces pastor, son aquí Pastor Ken, uh-huh, Pastora Ditra. Pero luego, como ya cerraron iglesia, entonces ¿qué hago? Ya no hay de que ir allá. Entonces digo, bueno, platicando con ella, y ahora sí que como mujer, en confianza, más allá de como una pastora, como una hermana, como una amiga, le platico mi situación. Recuerdo que ella me decía, es que tienes que dejarlo todo, tienes que dejárselo todo en manos de Dios. Pero yo así como que no, o sea, yo quiero controlarlo. Y recuerdo que me decía, y es que te escuchas, o sea, cuando te escuchas enojada. Y yo así como que no es cierto, o sea, en mi negación de que no es cierto, yo estoy bien. Pero ¿qué estaba pasando? Para que nos entiendan un poco más las personas que nos están escuchando. Entonces, quiero entender que en tu vida personal estaba y matrimonial estaba hecho un caos. Sí, definitivamente estaba hecho un caos. Después de un tiempo, llego a la conclusión de que mi esposo era un ídolo para mí. Entonces, cuando esta parte me falla, se te cae todo, o sea, porque mi vida prácticamente dependía de su aprobación, de que me viera, de que me hablara, de hacer las cosas bien para él. Entonces, y llegar al punto en el que me falla, sí, quebró todo, y todo ese amor que yo deseaba tener por él se volvió odio. Porque yo me acuerdo, o sea, yo esos recuerdos los veo en rojo. O sea, era tanto odio que yo quería, o sea, que sufriera. Y tú seguías, bueno, estaba el tiempo de la pandemia, pero de alguna otra forma seguías teniendo enseñanzas del evangelio, seguías orando y todo esto, ¿verdad? Sí, y es cuando Pastora Ivonne abrió un tiempo en su casa, uh-huh, una hora, y creo que éramos como 2 o 3 hermanos, 3 o 4 hermanas íbamos. Entonces, en ese tiempo me enseñó desde lo básico, desde tu identidad en Cristo, cómo se lee la Biblia, que tal vez en mi vanidad, en mi orgullo, yo creía saberlo. Entonces ahí cuando el Señor derriba todo, o sea, tú no sabes nada, no conoces nada. Y empieza el Señor a poner el cimiento, exactamente, el verdadero cimiento de la palabra. Exactamente, entonces vuelvo a empezar desde lo básico, desde el evangelio, desde todo, o sea, las historias. Me acuerdo que empecé a leer y ahí es donde fue creciendo en mí, porque tal vez lo conocía, pero no había quedado en mí. O tal vez estaba ahí guardado, pero no había nada. Y poco a poco fue que hubo ese cambio, que empecé a tener más fe, porque leía lo que el Señor me había prometido en su palabra. Porque había cosas que tal vez yo había leído en algún tiempo, y religiosamente, voy a decirlo así, las cumplía, o quería aparentar cumplirlas, pero realmente mi pecado yo no lo había confesado, lo que era la idolatría, que a veces creemos que es nada más a imágenes,
pero era mi esposo. Definitivamente yo era una idólatra y él ocupaba un lugar muy, muy grande en mi corazón, un lugar que definitivamente era para Dios, y él ni siquiera alcanzaba a llenarlo, porque yo tenía expectativas en un hombre que, o sea, ningún hombre podía cumplir. Expectativas de donde alguien no te tiene que mentir, no te tiene que fallar, no tiene que hacer, te tiene que amar, como tal vez en las películas. Y sí, idealizar, ¿no? Exactamente, idealizas una idea y pues no, definitivamente no las puede cumplir. No, y esto, Citlali, es algo real que nos ha pasado y pasa dentro de las mismas iglesias, dentro del mismo cuerpo de Cristo, cuando las personas no tienen este cimiento del evangelio, de ser discipulados, de realmente conocer a Cristo y empezar a ser transformados, a ser llenados en todas las áreas por Cristo. Entonces no van a poder crecer con el Señor. Entonces es importante eso que nos comenta, porque efectivamente tú necesitabas ser llenada, todas esas áreas tenían que ser llenadas, porque nadie lo puede llenar, ya sea quizá un trabajo, a veces no, puede ser el esposo, los hijos, el trabajo, muchas otras cosas, ¿no? Que el mundo actualmente nos pone, los estándares, y como mujeres pues creemos, o hombres creemos, que esto puede llenarnos o esto nos va a complacer, nos va a hacer felices, y aún conociendo de Dios, seguimos con estos mismos vicios, estos mismos ídolos, y Dios quiere derribar toda idolatría, no solo en una imagen, sino en una persona, en una cosa que está ocupando el lugar de Dios, y Dios quiere llenar ese vacío y quiere enseñarnos una forma diferente, que seguramente es lo que te mostró. ¿Cómo fue entonces llenándote el Señor? Y bueno, entonces en uno de esos estudios, creo que estábamos viendo lo de la semilla, no me acuerdo, realmente vimos muchos temas, y realmente me apasioné por investigar, por bueno, Señor, que tal vez no le pedía tanta guía, pero sí decía, vamos a hacerlo, y qué significa esto, y vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo ahí. Entonces me acuerdo que ese día yo nunca había tenido una visión. Estábamos orando ya para despedir, y veo un camino y a los lados eran pues vacío, era como un barranco, pero un camino muy estrecho y había piedritas. Me acuerdo que había muchas piedritas, y al final había una figura blanca con los brazos extendidos, y yo sabía que era Jesús. Entonces ahí cuando digo, es que Jesús es real, o sea, Él me ama, y todo lo que había aprendido era, bueno, el camino estrecho, tal vez va a haber pruebas, pero al final de la carrera, al final, en la meta, va a estar Jesús para recibirte. amén. Entonces fue ese encuentro, fue en el 2020, me parece que fue en junio, la verdad no me acuerdo muy bien de las fechas, soy muy mala para las fechas, pero fue en el 2020. Y ese día el Espíritu Santo se movió de una manera preciosa, porque bueno, yo tuve visión, una hermana tuvo profecía, porque me acuerdo que ella me dijo, no te preocupes, el Señor va a restaurar tu matrimonio, pero quiero aclarar que en mi mente no estaba ese anhelo, tal vez en lo profundo de mi corazón de que el Señor restaurara mi matrimonio, pero no era como que una petición, porque yo había dejado ya, dije, Señor, te dejo este hombre, haz lo que quieras en su vida, con la mía, con nuestra hija, con nuestra familia. Y lo dejé. O sea, yo le dije, Señor, ahí está. Lo pusiste delante del Señor. Lo puse delante del Señor. Y pues, lo primordial fue mi encuentro con Él. Y lo demás pues quedó en segundo lugar y vino por añadidura. Amén. ¿Y qué pasa del 2020? Ya empiezan nuevamente a congregarse. ¿Cómo empieza a cambiar tu vida, tu matrimonio? ¿Empiezas a ver cómo Dios restaura esta área? Sí. A finales del 2020 este varón muestra pues señales de arrepentimiento, y lo primero que le digo es que quiero que te congregues, que busques a Dios, porque había cambiado mi pensamiento. Bueno, uno a veces quiere que su esposo la ame, que cuide de ella, que provea, pero primeramente tiene que ser su salvación. Cuando amamos a alguien, lo primero que queremos es que sea salvo, que encuentre a Dios, que tenga una relación real con el Señor. Y porque
él teniendo una relación real con el Señor, lo demás iba a tratar a su esposa como vaso más frágil, iba a ser un proveedor, iba a ser una buena cabeza para su familia. Entonces, poner en orden las cosas. Entonces, en el 2021, creo que a finales, regresamos. Y el Señor, yo creo que el anhelo en mi corazón era que yo me casara por la iglesia. En el 2022, en febrero del 2022 nos casamos por la iglesia. Ya habíamos casado por el civil, pero también quedaba ese anhelo. Claro, ¿no? Y el Señor nos conoce y va Él concediendo esos anhelos, ¿no? Alineando lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Así es. Entonces ya hasta servíamos los dos en la iglesia, en el ministerio de niños. Y me acuerdo que alguien nos dijo, es que este ministerio es para los dos. Y servíamos. Fue un año muy, muy bendecido. Fue un año de cambios. Porque ese año me toca enseñar por primera vez. Me acuerdo que en el 2020, regresando, creo que 2020 o inicio de 2021, vino una mujer, una misionera, y estaba orando por cada persona en la iglesia. Y a mí me dijo, es que tú vas a ser maestra. Yo te veo a ti como maestra de jovencitos y jovencitas. Entonces en el 2021, ya cuando se restauran las cosas con lo de la pandemia y eso, ya nos podemos congregar. Y ya hay escuelita dominical y ya empiezo a servir como maestra de niños. Y él también. A finales del 2022 me dicen, es que vas a ser líder de niños. Y yo, y ahí es donde hay un parteaguas. Pero antes de eso, empiezo a enseñar con mujeres. Y creo que esta parte es muy importante porque es donde la palabra hizo la obra. Porque me toca enseñar acerca de una viuda que se llama Ana en Lucas. Entonces, recuerdo que cuando fui la primera en enseñar, y recuerdo que las siguientes mujeres que pasaron a enseñar decían, es que yo ya sé por qué me tocó esta mujer, porque en estas situaciones coincidimos, y me tocó esta mujer porque yo tengo estos temas. Y yo así como que, ¿yo cómo? O sea, no tengo nada que ver con esta mujer que me tocó predicar. Yo no soy viuda, me acabo de casar, porque empecé a enseñar en mayo. Entonces, febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses. Dije, pues yo no soy viuda. Yo me acabo de volver de casar por la iglesia. O sea, yo estoy bien. Y el Señor me empieza a enseñar acerca de las viudas, de los huérfanos, y de cómo el Señor es el proveedor, es el padre, es el esposo, es el ayudador, es el que cuida de las huérfanas, de las viudas. Y yo decía, pero pues yo estoy bien, yo soy con mi hija, ya estamos bien. Entonces no entendía, pero el Señor tiene sus planes. Y en el a finales del 2022 se enferma la líder porque yo iba a ser hasta el 2023, en enero me iban a decir, eres líder de niños. Okay. Entonces se enferma la líder, me dicen, ya no puede estar ella, ya en diciembre vas a ser la líder de niños. Y yo cumpliendo 30 años, empezando mi ministerio a los 30 años. 30 años. Sí. También coincidió todo. Sí, a los 30 años empiezo mi ministerio, ya como líder ya de niños. Y ahí es donde ya empieza la prueba. En ese mes, a finales, recuerdo que estaba muy susceptible. De hecho, en una cena de mujeres que hubo, al llegar tuve un accidente en la combi, gracias a Dios no pasó nada, pero yo estaba muy nerviosa y lloraba y hasta ganas de vomitar me dio por el estrés que tenía. Y recuerdo que mi esposo seguía trabajando, él trabajaba de noche, entonces ya no dormía con él dormía en el día, yo dormía en la noche con mi hija. Y por el trabajo trabajo, él estaba en el tercer turno. Entonces me acuerdo que el día de mi cumpleaños, soy el 11 de diciembre, llegó, él tenía que llegar a las 7 de la mañana y no llegaba, y yo, ¿dónde estás? En el celular, ¿no? Molesto, ¿dónde estás? Cuando llega, me acuerdo que lo primero que hice fue abrazarlo y decirle, gracias a Dios que llegaste. Entonces el Señor como que ahí en esos detalles era de que da gracias por las cosas que tienes. Me acuerdo que el día de mi cumpleaños no había, porque es el 11, entonces no es quincena todavía. Entonces yo dije, es que estoy bien, o sea, de verdad, gracias, daba las gracias
porque estábamos sanos, Ujú. porque estábamos bien juntos. Y recuerdo que hasta ellos les dije gracias. O sea, de verdad había un agradecimiento genuino por lo que el Señor hasta ese momento había hecho en mi vida. Al día siguiente, me acuerdo que en el 24 de diciembre, él llegó de trabajar, fue un sábado, me acuerdo. Y al siguiente domingo, creo que, no sé si fuimos a la iglesia, no me acuerdo. Creo que estaba lloviendo, no me acuerdo. Entonces, le dije... De hecho, ni cenamos, no hicimos nada de Navidad ni nada, solo comimos, creo que hot dogs o algo así. Y le dije, y empecé a orar y dije, gracias a Dios porque estamos comiendo. Y él se empezó a reír, me dijo, ¿por qué te das gracias? O sea, como que, o sea, sí, es normal. Pero le dije, es que de verdad estoy muy agradecida por este tiempo porque estamos bien. Y ya, al día siguiente él fue a trabajar. Ese fue un domingo, al día siguiente fue a trabajar y ya no lo volví a ver. Él falleció el lunes, se fue a trabajar, fue la última vez que lo vi en la mañana. Y hasta el día siguiente, el martes, él falleció a la 1 de la mañana, yo me entero hasta el martes a las 5 de la tarde. Y ahí. Entonces esta situación, Citlali, realmente ha marcado tu vida, la de tu familia. Sin embargo, seguramente en este tiempo Dios ha transformado a la Citlali que era antes a la después de este hecho. Cuando Dios te sumerge en este proceso, ¿cómo es que te agarras nuevamente? Porque hay situaciones que nos marcan y pueden hacernos apartar del Señor, de los caminos del Señor, al no entender por qué tenemos que pasar esas situaciones, ¿no? Sin embargo, por lo que sé, tú, al contrario, te agarraste del Señor, de lo que el Señor había prometido en ti, a pesar de lo que estabas pasando. El Señor te levantó con poder en medio de tu dolor, porque no, en ti supongo que seguía habiendo dolor, seguía habiendo nostalgia, venía un proceso de sanidad también. ¿Cómo fue para ti los primeros meses, que son un poco caóticos, ¿no? Mientras vas digiriendo toda esto que a veces tenemos, que pasamos esta prueba. ¿Cómo el Señor te ayudó en estos primeros meses? Bueno, el primer día fue como el más, que todavía estaba en estado de shock. Y recuerdo que la pastora Ditra y el pastor Ken fueron a visitarme. Y me acuerdo que cuando senté, lo primero que dije, ahora ya entiendo por qué me tocó enseñar acerca de esa mujer. Y la pastora se quedó viendo y dijo, es que esto era profético. Sí. Y ahora que lo veo, digo, bueno, es que el Señor tiene tanto cuidado de ti, Citlali, que te dio para que tú enseñaras, pero primeramente tú aprendieras acerca de las herramientas, porque Él no te iba a dejar sola. El Señor había preparado todo, cada detalle. Inclusive lo de la pensión, mi esposo no estaba trabajando en un lugar donde le dieran seguro social. Uh-huh. Ese mismo año, creo que como no me acuerdo realmente, a mediados de ese año fue que empieza en un trabajo con seguro social y cosas así. Entonces, con todas las prestaciones. Entonces, desde esas cosas el Señor me guardó a mi hija y a mí. Desde que a veces yo he escuchado mujeres que dicen, es que dormir sola. Yo ya me había acostumbrado porque él estaba trabajando en la noche, entonces dormía sola con mi hija. Entonces, de los detalles más mínimos el Señor había cuidado de nosotras. Entonces, el primer tiempo obviamente fue muy choqueante, pero nunca, creo que tal vez en un microsegundo dije, ya no quiero nada, pero dije, no, te tienes que sujetar más fuerte, porque ese es el parteaguas, de aquí tienes que seguir, porque te han confiado el liderazgo del ministerio, te han confiado enseñar a los niños, entonces no te puedes rendir. Entonces, y dices, pues no estás sola, o sea, si, tu esposo es Dios, el papá de tu hija es Dios, entonces, ¿qué más quieres? Entonces, no me imagino cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiera pasado por ese proceso antes de derribar ese ídolo,
Amén. Y yo hubiera seguido con ese, no, tal vez si yo sufrí con el bebé como de una manera muy fea, no me imagino cómo hubiera sufrido después de una manera, tal vez hasta hubiera tentado con mi vida, o quién sabe, por sentirme triste, o sea, voy a entrar en una depresión, o quién sabe qué hubiera pasado con mi vida si el Señor primeramente no hubiera derribado ese ídolo, no hubiera alineado mi vida para decir, estás lista para pasar esta prueba. Así es, Entonces, el Señor nos prepara, nos ¿no? prepara. Por eso decíamos al principio, ¿no? A veces no entendemos lo que tenemos que pasar y cómo lo tenemos que pasar, pero Dios, quien es, vaya, todo lo sabe, todas nuestras reacciones, todo, absolutamente todo, prepara el camino para que nosotros podamos atravesar. A veces nosotros, ay Señor, pero ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Pero por qué? Y hay respuestas que el Señor no nos va a dar. Aún siendo sus hijos, el Señor no nos los va a dar. Y con el tiempo probablemente nos las dará y probablemente no. Pero aún ahí tenemos que ser obedientes y agradecidos, ¿verdad? Que es... pues tu obediencia es lo que te ha ayudado también en este proceso. ¿Y cómo es que seguiste estando de pie? Porque hay muchas mujeres que quizás nos están escuchando en este momento y están pasando, tal vez están en lo que nos comentabas, ¿no? O tienen algún ídolo y les cuesta trabajo dejar este ídolo y entregar realmente su vida a Cristo. O están pasando solas, atravesando diferentes pruebas solas y piensan que están solas. Sin embargo, tienen al Dios Todopoderoso, que es Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro esposo, quien suple cada necesidad. Y ese vacío que probablemente estén sintiendo, tú lo experimentaste y por eso es este testimonio, porque queremos compartirte que sí se puede, que sí hay un Dios todopoderoso que suple toda necesidad, todo vacío en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Toda depresión tiene que huir cuando el Señor, cuando el Espíritu de Dios nos llena por completo. Y cuéntanos un poquito más cómo es que en este tiempo Dios ha ido perfeccionando, te ha ido abrazando, te ha ido cuidando a ti y a tu hija, ¿verdad? Pues el domingo siguiente, recuerdo que fui a congregar. Era el 1 de enero, me parece. Y fui a congregar. Recuerdo que la primera semana sí fue muy, muy dura, porque fue el 27 de diciembre, entonces los días siguientes son de fiesta, Año Nuevo, que regalos para los niños. En mi mente no había nada de eso. Pero en un punto llegó mi hermano. También hubo eso. Yo estaba peleada con mi hermano. No nos hablábamos. Y gracias a lo que pasó, que el Señor ocupó en su misericordia, yo me pude reconciliar con mi hermano. Mi hermano estuvo pendiente ahí un tiempo de mi hija, de mí. Y se volvió más cercana la relación. Entonces el Señor restauró esa parte de mi familia. Porque era algo que yo tenía... Que me acuerdo que en un tiempo de oración el Señor me dijo, es que tu hermano, tienes que pedirle perdón a tu hermano. Y me acuerdo que yo le mandé un mensaje, le pedí perdón, le dije, pero no me contestaba. También había algo ahí con mi hermano, que sigo orando por mi hermano, pero el Señor restauró esa relación también. Entonces, viendo poco a poco lo que el Señor hacía, ¿no? El ir sobrellevando y sustentarme en la palabra, porque el fruto del Espíritu Santo dice que hay gozo. Entonces yo no podía vivir en tristeza. Yo no, porque el Señor me dijo que tú tienes que vivir en gozo porque es el fruto del Espíritu Santo. Tal vez estás pasando por una situación en la que está bien, hay tiempo para llorar. De hecho, unas semanas antes en Mujeres vimos eso. Va a haber tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo de enfermarse, va a haber tiempo de todo. Entonces, el Señor cuidando cada detalle y sustentándome con la palabra, porque eso puede decir que es muy importante, que tal vez no podemos tener en poco la palabra, las promesas que el Señor te hizo. Amén, amén. Porque a veces decimos que el Señor no me ha dicho nada. Lee tu Biblia y están todas las promesas que el Señor te ha hecho. Entonces, al sujetarme en eso, en la palabra, en sustentarme, obviamente oraba más. El Señor, hubo más tiempo de intimidad, porque yo anhelaba que el Señor curara esa herida, que no quedara nada ahí, porque hace mucho tiempo me acuerdo que me corté. Me caí, me corté
Y eso también como que yo lo pongo como parte de mi vida, ¿no? Yo me corté y según yo sané de mi rodilla. Era una herida muy fea. Y sané, solo la lavé y sané. Y después de un tiempo, mi rodilla estaba caliente. De de la pus y suciedad que había ahí, mi herida sanó, pero no estaba limpia. Okay. Entonces tuve que abrirla esa herida. Me acuerdo que la abrí en mi casa y me saqué todo, me dolió horrible. Y ya le eché los polvitos para que se secara, cicatrice. Y esa herida ya quedó bien. Entonces lo llevé a mi vida espiritual. Según yo estaba bien, pero era necesario que esa herida se abriera, sacara toda la podredumbre y el Señor realmente pusiera lo que tenía que hacer para que yo sanara. Entonces ahí es donde dije, es que no puedo dejar que esta herida cicatrice mal, tengo que dejar que el Señor la sane para poder seguir. Entonces, pues poco a poco siento que realmente no recuerdo cuándo empecé o cuándo no hubo como una diferencia, ¿no? Porque sujetada al Señor tal vez me sustentó, me dijo, ya está bien, llora todo lo que tengas que llorar, era necesario que pasaras por esto, pero aquí estoy yo. Amén. Entonces eso me sustentó. Y recuerdo que una vez una vecina me dijo, me preguntó por mi esposo y le dije, pues es que falleció hace 6 meses. Y se me queda viendo y me dice, es que te veo muy contenta. O sea, como que no creía, como que no deberías estar llorando o sufriendo. Y así como que, pues no, es que el Señor me ha sanado, el Señor me ha hecho vivir así. Porque sabía que Él estaba bien. Creo que también la certeza que el Señor nos da de que si tú crees, te arrepientes, vas a ir a un lugar con Él, ¿no? Entonces yo sabía que después de la muerte Él estaba bien. Él estaba a su lado, estaba en el cielo. Recuerdo que mi hija, en el día del funeral, me acuerdo que estaba orando y le decía, Señor, por tu misericordia, usa su rostro en un sueño o como quieras, pero dime que está bien, que Él está contigo. Y me acuerdo que mi hija se despertó, porque estábamos ahí en una salita, y se despertó y me dice, mamá, es que mi papá está bien, mi papá está con Dios. Y yo, wow, porque le platico a mi papá y me dice, es que tu hija es el rostro de su papá. Todos me dicen, es que está igual a su papá. Entonces el Señor ocupó no de la forma en que yo quería. Y eso también, a veces las cosas no son de la forma que tú quieres, es la forma en la que el Señor quiere y te va a sorprender. Y entonces esa certeza de que está bien, o sea, ya no, Él ya ganó, Él ya está en un lugar mejor. Amén. No tenía por qué sufrir. Tal vez el llanto o la tristeza de la gente cuando alguien se va es porque no tienes certeza de dónde va a estar. Eso. El que tuviste problemas, no lo solucionaste, no perdonaste, no pediste perdón. Entonces ahí es donde creo que queda la tristeza, ¿no? El arrepentimiento de que hubiera hecho esto. Y tal vez sí hay cosas de que, bueno, hubiera hecho esto o lo otro, pero Señor, ya pasó. Dejar todas esas tristezas, todo en sus manos, así como lo hice al principio con Él, que dije, Señor, ahí está, y ahí está esa tristeza, Señor, y yo no la quiero en mi vida. Renunciar a todo eso, porque también podría haber dicho, me quedo con esto y me hago la mártir y la pobre viuda a llorar todo el tiempo y necesita ayuda, y no, esa no es mi identidad. O sea, el conocer mi identidad de que yo soy una hija, el Señor me ha dado el ser maestra, el poder ser líder gracias a Él. Entonces, no, o sea, el poder usar este testimonio para ejemplo de otras mujeres de que no estás sola, no eres una viuda, no eres todas esas etiquetas que el mundo quiera ponerte en tu vida, no lo eres. Tú eres una hija de Dios cuando te arrepientas y creas en Él y lo obedezcas. Entonces, el saber que ahí tienes una identidad, el conocerlo, el poder pelear por Él, ¿no? El decir, yo moriría por ti, Jesús, sí. Es algo de que ya llegas a un punto en el que yo moriría por ti, Señor. Te amo tanto, tú eres todo en mi vida, que yo daría mi vida por ti. Entonces, de esa Citlali que iba a la iglesia por cumplir, a decir, yo muero por ti, Señor, definitivamente hay una gran diferencia. Y decía, Señor, dame fortaleza ahora, ¿no? Para poder cumplir lo que viene, para poder sobrellevar lo que viene, para poder... porque soy muy tímida y tal vez yo no
no estoy compartiendo el evangelio con cada persona que conozco, con las vecinas, ¿no? Pero siempre decir, no, pues, ¿por qué estás bien? Pues gracias a Dios, ¿no? El poder decir, estoy bien porque el Señor me sustenta. Gracias a Dios porque hubo una persona que yo sé que el Señor usó para que mi hija tuviera ropa. Entonces, saber que las cosas no vienen de las personas, sino que vienen de Dios. También el que Él me haga verlo en cada cosa que Él tiene, desde la comida, de verdad que el sustento físico de mi hija, la comida, lo de la escuela, todo, verlo en cada detalle. Y eso también, ¿no? Puedo ver la antigua Citlali cómo era, y me acuerdo que mi papá me decía, es que es tu actitud, es que tú, y era un chiste que me decía, es que tú todo ves mal. Si hubieras estado en el milagro de los peces y los panes, hubieras dicho que los panes estaban muy quemados y los peces estaban muy duros. Entonces, así era, o sea, definitivamente me dice, es que es un milagro y tú no puedes ver lo que hay en él. Entonces, Señor, cambia completamente mi visión, mi panorama, todo, para poder verlo a Él en cada detalle. Entonces, gloria a Dios. Sí hubo un cambio definitivo en mi vida y pues fue gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él lo ha hecho y lo ha hecho perfecto. Así es. Y si tuviste que atravesar esa situación, pues Él sabe, Él es soberano y a Él toda la gloria, toda la honra. Y sabemos que si hoy estás aquí compartiendo eso, es porque más mujeres, o sea, tenía un propósito también este testimonio, y por eso el Señor me ponía, porque seguramente tú, mujer que nos estás escuchando, estás pasando por alguna situación como esta, y quiero decirte que en el Señor todo es posible. El Señor, como lo hizo en Citlali, como lo sigue haciendo, es su esposo, su amigo, es su consejero, su abogado, Él todo suple, y no están solas. El Señor está en su casa gobernando, quien las dirige a ella y a su hija, y quien las seguirá guiando en cada paso que ellas den del ministerio y en todo lo que ellas hagan. Para la gente que nos escucha, Citlali, ¿qué consejo les darías a los hombres y mujeres con eso que nos has platicado, que están viviendo una situación difícil? Pues creo que el primer consejo que me dieron a mí, entregárselo todo a Dios. El entender que no podemos hacer nada, o sea, no podemos cambiar a ninguna persona, no podemos cambiar ninguna situación, pero sí podemos sobrellevarla con la ayuda de Dios. Podemos pasar situaciones adversas, pero dice el Señor que su yugo es ligero, o sea, hay que dejarle todas las cargas a Él. Él no nos va a sobrecargar de cosas que no podamos soportar. Entonces, a veces sujetamos tanto la enfermedad, el dolor, la ausencia de una persona, los miedos, y nos mantenemos atados y estancados. Es como si realmente estuviéramos un peso, no podemos avanzar. Entonces, cuando le entregamos todas esas cargas a Dios, Él te va a ayudar, Él va a hacer tu sustento, todo lo que tú necesitas. En esta parte ahora como madre, puedo ver y conocer más a Dios como Padre. Bueno, yo con mi hija no dejaría que tal vez pase hambre. Si yo soy mala, si yo soy una mujer mortal, que no voy a dejar que mi hija tenga hambre, ¿cuánto más el Señor? Entonces, el conocerle, el buscarlo con más intención, el clamar y decir, Señor, aquí estoy, necesito de ti, necesito de tu ayuda, quiero verte inclusive, quiero conocerte más, pero clamarlo y que haya un arrepentimiento genuino. Señor, ya no quiero ser la misma persona, ya no quiero estar en esta situación, no quiero vivir enfermo, no quiero vivir deprimido, no quiero vivir en tristeza, porque al final de cuentas el Señor no nos llamó a nada de eso. El Señor inclusive nos dice que aunque hablen mal de nosotros, tenemos que estar gozosos, porque si están hablando mal de nosotros mintiendo, es para su gloria. Entonces, todo lo que pase, toda la situación que pasemos, adversas o de bendición, todo lo que pasemos, tiene que ser para su gloria. Amén. Entonces, cuando cambiamos esa perspectiva de que, bueno, no es para que yo sufra, es para que el Señor se glorifique, creo que cambia totalmente. Bueno, Señor, yo tengo que pasar esta situación, esta enfermedad, es para que tú te glorifiques, gloria a Dios. Si tengo que pasar por la muerte de un familiar, Señor, gloria a Dios.
pero que sea para su gloria. Creo que eso es lo que nos cambia mucho la perspectiva cuando entendemos que todo lo que pasemos es para la gloria de Dios. Cuando ya dejamos de pensar en yo, es que yo necesito, es que yo quiero, es que yo tengo, es que yo soy, y cuando decimos es que Él tiene, es que Él puede, es que Él va a hacer, cambia definitivamente todo. Entonces cambiar eso, entonces el consejo sería entregar nuestras cargas y dejar todo para la gloria de Dios. Así es, entrégale todas tus cargas al Señor, como Citlali lo comenta, toda tu preocupación, toda tu angustia, entrégasela al Señor porque Él tiene el control de todo lo que te está pasando. Vamos a saludar en las redes sociales, si mi esposo me pasa el celular, vamos a saludar rápidamente en las redes sociales a los que nos están escuchando. Karen Gaspar, gloria a Dios, Dios te bendiga. Ayeli Felet, Pascuala, Andrea, están escuchando. Adrián Caballero está escuchando también tu testimonio. Elifelet, bendiciones. Dolores de Gives, gloria a Dios por sus vidas, que esta mañana papá sea glorificado. Ivonne, la pastora Ivonne también te está viendo. La hermana Carla López, Dios les bendiga, hermanita, Dios te bendiga. Ileana de Gives, Griselda, Diana Martínez, bendiciones. La pastora Ivonne, gloria a Dios por tu vida, Citlali. Elifelet, te amamos, Citlali, Dios las guarde y bendiga, siervas de Dios Altísimo. Mi suegra Dania desde Cuba te está viendo. María Eugenia Alpuche también está viendo. Y bueno, todos los saludamos y bendecimos a todos los que nos están viendo también y que nos estarán viendo posteriormente y escuchando. Les amamos, el hermano David, les amamos mucho, hermanas. Gracias por compartir tu testimonio. Dios es fiel. Iliana, sí, fue terrible, pero Dios ha sido fiel y hemos visto la obra que hace en la vida de nuestra querida hermana. Amén. Primero era esa relación con Dios, Citlali, y posteriormente esa relación como pareja, ya con un mejor entendimiento de la palabra, de lo que compartías. Amén. Y bueno, yo sé que muchas mujeres y varones también, porque este testimonio no solo aplica para las mujeres, sino para los varones que también están pasando sus procesos, que también tienen algún ídolo y que Dios está hablando a través de este testimonio. Queremos bendecir sus vidas, seguirlos animando, porque todo es posible cuando dejamos en las manos del Señor nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Y Citlali, te queremos invitar a que ores por todos aquellos que nos están escuchando, por todos aquellos que nos están viendo en esta hora, orar también por aquellos que están pasando situaciones difíciles y que Dios los siga fortaleciendo, Dios abra su corazón para que ellos puedan tener un entendimiento de su palabra. Y aquellos, si tú hay un varón o una varona que nos está escuchando y no conoces a Dios, este es el día, este es el tiempo, este es el momento que Dios ha preparado para ti. Dios tiene planes maravillosos también para tu vida. Simplemente tienes que reconocer que Él es el Señor, el Dios Todopoderoso, poner en las manos tu vida al Señor, arrepentirte de todos tus pecados y Él va a sanar, restaurar, limpiar en esta hora. Así que te invitamos a que puedas orar. Amado Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te doy toda la gloria, papá, porque has ocupado este testimonio, Señor, sí, Señor, para poder traer entendimiento, Señor, o para que la gente se dé cuenta de lo que tú puedes hacer en la vida de las personas, Señor. Te doy gracias por las personas que están escuchando, Señor, y te pido por ellas, que si alguna tiene alguna necesidad, Señor, de paz, Señor, tú se las seas dando, papá, que tú le des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que abran sus corazones, Señor, que tu palabra es como un martillo, Señor, y como un fuego que quema, papá, que puedan destruir todas esas barreras, Señor, todas esas ideas que tengan contrarias a ti, Señor, que puedan darse cuenta que lo que están viviendo es
no viene de ti, Señor, y que si tal vez tiene un ídolo en su vida, pueden identificarlo, Señor, para que lo entreguen a ti, Señor, y esos altares sean derribados, Señor, y puedan construir uno nuevo, papá, para ti, Señor, que tú seas el único que reine en sus vidas, Señor, que tu Espíritu Santo lo sea guiando a cada uno de ellos, Señor, porque solo tú mereces adoración, Señor, solo tú mereces alabanza, que podamos identificar, Señor, si hay esas zorras que quieren entrar y destruir, Señor, haznos que estemos atentos, Señor, a cada situación, y cada situación le entregamos a ti, Señor. Cada enfermedad, Señor, cada persona que está pasando por por un duelo, Señor, alguna tristeza, que ellos puedan entregar esas cargas a ti, Señor. Que ellos puedan entender que tú les darás cosas más grandes, Señor, que tú los llamaste a cosas más grandes, porque no nos llamaste a vivir en depresión, en tristeza, Señor, ni en amargura, Señor, ni en odios, Señor, ni en familias separadas. Tú nos llamaste a estar en unidad, Señor. Tú nos llamaste a vivir en gozo, Señor, en alegría, en bondad, Señor, porque somos hijos tuyos, Señor, y te pido por las personas que aún no te conocen, Señor, que procedan al arrepentimiento, Señor, y que te sigan, Señor, que te sigan. Te pedimos por cada una de las personas que nos están escuchando, que seas tú en su vida cada día, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios por esta mañana que nos ha permitido una vez más estar aquí compartiendo estos testimonios. Bendecimos tu vida, ya sea aquí en Cancún donde nos esté escuchando o en algún otro lugar. Tenemos aquí otros testimonios, otros comentarios. Dios bendiga a la sierva por su testimonio. Bendito sea el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo aquí a la cabina. Recuerden que en el transcurso del día pueden estar en los diferentes programas, no solo en este, sino en los diferentes programas, poniendo sus comentarios, sus peticiones de oración, ahí acompañándonos en los diferentes estudios bíblicos, diferentes cosas que se comparten para edificación de su iglesia. Los vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en su programa Restauración y Victoria. No te pierdas la programación de Radio Fuente de Vida. Dios los bendiga rica y abundantemente. Nos vemos. Bendiciones. Fondo del mar, volver a sentir ese profundo dolor acusándonos con lo que ya Dios perdonó.